Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más, un lunes más con vosotros analizando el euro dólar y pues como podréis comprobar son las 12:30 de la mañana, hora española en mi monitor y pues ya el mercado, ¿no? El mercado europeo pues nos ha traído unas cuantas noticias, nos ha traído noticias de los PMI alemanes, en este caso, ¿no? Y de, pues bueno, PMI de Reino Unido, pero que en este caso lo analizaremos en el vídeo de mañana con el análisis de la libra contra el dólar. Y pues este análisis pues va a ser yo creo que importante y quiero remarcar que no va a ser como todas las semanas, puesto que en lo que es la ficha técnica de todos los brokers, de todas las páginas web, lo que podréis encontrar en los eventos semanales es que del lunes al viernes, pues es cierto que hay noticias importantes, pero este fin de semana, y de ahí que diga que va a ser distinto, hay una noticia que es capital, que yo creo que va a marcar, si no las próximas semanas, va a marcar sin duda los próximos meses en cuanto a la forma de entender el mercado y en cuanto a la forma de invertir. Y yo os digo por eso que el análisis de hoy merece la pena que lo escuchéis completo. Ahora bien, esta semana, como también podréis comprobar en el gráfico, partimos de un punto cuanto menos especial, es decir, a lo largo del día de hoy se ha intentado superar esta resistencia, que parece que se ha quedado anquilosado, y coincide con la misma resistencia del cambio de tendencia. Como ya mencioné la semana pasada, es muy probable que se oscile a lo largo de esta zona. Y no se oscila a lo largo de esta zona debido a las, por ejemplo, las noticias, ¿no? De que he comentado antes, del PMI manufacturero de Alemania, que ha salido un poco peor de lo esperado, o que mañana tenemos el PBI de Alemania del segundo trimestre, o que tenemos, por ejemplo, también, ¿no? El miércoles la encuesta IFO de confianza empresarial de Alemania, que se reduce un poco, o incluso el jueves, ¿no? Que tenemos las actas de política monetaria del Banco Central Europeo, el desempleo de Estados Unidos o el PIB americano, ¿no? Del segundo trimestre, que pues bueno, se mantiene en el 6,7%, muy por encima, ¿no? De lo que era el anterior, y yo creo que sin duda alguna pues vamos a tener muy buenas noticias. Pero fijaros, si os vais ya al final de toda la semana, que es cierto que estas noticias son importantes y muy importantes, pero yo creo que esta semana carecen de la importancia que suelen tener. El viernes tenemos la declaración de Powell, presidente de la Fed. Y yo quiero destacar esta declaración, que no va a ser una declaración al uso, porque este fin de semana se da la reunión de Jackson Hole. Y para aquellos que no sepáis qué es Jackson Hole, aunque seguramente pues a medida que avance la semana iréis viendo más traders, más analistas que hacen mención a dicha reunión, pues es una reunión que se realiza todos los años en Jackson Hole, como dice su nombre, y que junta a los principales banqueros de los bancos centrales, ¿no? Los principales presidentes, asesores, bueno, en fin, toda la gente, ¿no? Podríamos decir importante, de los bancos de Inglaterra, del Banco Central de China, de la Fed, del Banco Central Europeo. Y ahí, pues, normalmente se suelen marcar la mayoría de políticas monetarias y se suelen dar ciertos mensajes, porque al final, pues, todos ellos acaban hablando en ruedas de prensa antes o después. Entonces, es muy importante, yo creo que esta declaración de Powell antes de salir a la palestra, porque quizás quieren marcar el terreno de lo que va a ser la reunión con esta primera declaración, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver si sus compañeros le siguen más o menos y en qué grado. ¿Por qué? Porque luego hay otro, ya sabéis que este mundillo del trading está lleno de palabras, llegará el momento del tapering. Tapering es la retirada de los estímulos que nos han llevado pues a tener fluctuaciones tan grandes en las divisas principales y a cambios de tendencia tan importantes. También el tapering pues ha servido, o sea, digamos, las ayudas han servido, ¿no? Para que los índices americanos, concretamente el S&P 500 y el Nasdaq, pues estén en máximos históricos, con una diferencia de casi el 50%, ¿no? Con, por ejemplo, los índices chinos o un 30% con la mayoría de índices de países, por ejemplo, emergentes, ¿no? Es decir, digamos que ha servido pues para muchas cosas. Y entonces, una vez tenemos datos de desempleo buenos, tenemos datos de consumo más o menos aceptables, digamos que
la economía se ha reactivado bastante bien después de la crisis del coronavirus y parece que todo va para adelante, es decir, estamos viendo crecimientos trimestrales de un 6 y pico, de un 7, de un 5 y pico, pues lo normal, pues en la economía americana, pues ya es decir, oye, vamos a empezar a retirar estímulos porque no son necesarios. Y eso, pues ya lo iréis también viendo, como he dicho, muchos artículos de prensa a lo largo de los próximos días, qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. Ya os lo digo yo, todo es especulación porque nadie sabe lo que va a ocurrir con el tapering. Es más, no sabe si se va a anunciar ahora o si se va a anunciar cuando Powell vaya a abandonar, antes de abandonar la Fed en febrero del año que viene. Es decir, que realmente eso es una cosa que nadie sabe por mucho que leáis artículos y gente que sea súper experto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se hace tapering en el euro dólar y qué ocurre cuando se hace tapering por lo general en los mercados financieros? Ya sea el euro, ya sea el dólar, ya sea la divisa que vosotros queráis. Pues pensad vosotros que uno de los mejores ejemplos es China. China, como fue el país que más rápido, por lo menos dentro de las grandes potencias, que salió de la crisis del coronavirus, debido pues, a su estricto y control férreo sobre la situación, pues digamos que el paquete, ¿no? Que no llegaba a $1 trillón, era 0,9 trillones de dólares, empezó a retirarlo en marzo del año pasado. ¿Y qué hizo? Pues ha hecho que el yuan crezca de una forma bastante importante, hasta el punto en el cual pues, han tenido que empezar a comprar yuanes con divisa extranjera para poder equilibrar el balance y que no se encarezca en exceso. Y luego, por otro lado, el índice chino ha corregido desde máximos históricos y pues bueno, pues este año de estar en un más, creo que era un más 20%, ahora mismo anda en un menos 7, un menos 8%, es decir, que ha corregido un 30% la bolsa china. Aparte, pues bueno, tenéis que tener en cuenta que ha habido incidencias y demás. Pero si esto también, por ejemplo, lo miramos en índices como puede ser, por ejemplo, el índice australiano, el AUS 200, o si, por ejemplo, lo miramos en países donde, digamos, no haya habido tantos estímulos, tipo Canadá y demás, pues os daréis, por ejemplo, cuenta, ¿no? De que el dólar canadiense, ¿no? Pues, digamos, se ha ido fortaleciendo muchísimo y pues su bolsa tampoco ha crecido correspondientemente con el resto de bolsas, además de su entorno, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una gran influencia de Estados Unidos, ¿no? Pues si tenéis en cuenta todo eso, ¿qué es lo que ocurrirá si ocurre el tapering por parte de Estados Unidos? Porque vuelvo a lo mismo, Europa, si hay que hacer un tapering, probablemente lo veremos, como ya sabéis que va a Europa con retraso debido a que se han tardado más en dar las ayudas, acabaremos viendo quizás el tapering en julio, agosto del año que viene. Es decir, que pues por ahora la Unión Europea se descarta ese tema, ¿no? Entonces solamente vamos a hablar de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, lo que la mayoría de inversores se temen, yo no me lo temería porque realmente pues al final estamos en los mercados financieros y si sabemos que va a ocurrir una cosa, pues lo normal es posicionarse de cara a esa cosa, es decir, no es ni bueno ni es malo, hay que saber dónde se está. Y en este caso, pues sabiendo dónde estamos, si Estados Unidos hace un tapering, aunque sea parcial, porque esto es una cuestión de sentimientos, no es de tanto cantidades de dinero, si menciona esa palabra, esa famosa palabra, pues lo más probable es que empecemos a ver un crecimiento del valor del dólar muy importante, empecemos a ver cómo las bolsas americanas corrigen, por ejemplo, por daros un dato, el S&P 500, la bolsa más importante del mundo, no ha corregido ni siquiera un 7% en todo este año, es decir, no se ha movido, es decir, ha seguido en línea recta y creciente durante todas las semanas de este año. Por lo tanto, pues bueno, yo es cierto que estoy juntando muchos índices con el euro dólar, pero en este caso pensad que si durante este fin de semana o incluso si hay previsiones a lo largo de esta semana, porque al final se van filtrando noticias, comentarios de analistas de la FED y demás, si hay posibilidades de que ocurra algo esta semana con el dólar, no va a ser ni por el PIB, ni va a ser por el índice IFO de Alemania, ni va a ser por el PIB alemán, ni va a ser por las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central. Va a ser todo lo que ocurra con Powell el viernes y sobre todo el movimiento, como va a ser este fin de semana, lo veremos el lunes, el martes y el miércoles. Es por ello que si yo tuviera que hacer, digamos, una operativa esta semana,
Yo es que ni siquiera os voy a meter en indicadores técnicos porque la situación pues yo creo que es clara, estamos en un punto, como he mencionado antes, de soporte clave y si el dólar se fortalece, cosa que yo creo que va a mencionar parcialmente el tema del tapering, yo creo que ya nos iremos al 1.1650 o 1.16, que es, pues yo creo que para mí el punto, el 1.15, incluso 50, que para mí es el punto óptimo de presupuesto este año, porque yo tampoco creo que haga un tapering total de retirada total de estímulos. Quizás empezará por compra de bonos hipotecarios, por bonos de calidad basura, es decir, empezará a reducir ciertos apartados, no lo va a retirar todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, si esta semana probablemente el euro dólar va a quedar totalmente irreconocible debido a que va a haber gente ya posicionándose para el fin de semana, para lo que espera que va a ocurrir, lo más probable, si vosotros queréis posicionaros y pensáis que va a haber un tapering como yo, lo más probable es que si, por ejemplo, hoy que tenemos una vela verde, vemos que, por ejemplo, a lo largo de esta semana, hasta el jueves o el viernes, llega por esta zona, pues os situáis en ventas con un stop loss cercano para que luego la semana que viene, cuando veamos esta corrección, en caso de que haya un tapering, no dejemos de ganar ni un solo euro, es más, ganemos mucho dinero. Es por ello, pues bueno, que yo creo que con esta explicación os quedará un poco claro que esta semana va a ser complicada de operar, que no va a depender, como digo siempre, no va a depender nada en este caso de los indicadores técnicos, va a depender sobre todo de las fundamentales, que son las más importantes últimamente y sobre todo esta semana. Y pues con ello me despido, espero que os sea de mucha utilidad este análisis. En serio, pensadlo, es muy importante lo que va a ocurrir esta semana y nos vemos en el próximo análisis mañana de la libra contra el dólar. Un saludo y hasta la próxima.